Buenos Aires, la capital cosmopolita de Argentina, cautiva con su mezcla única de elegancia europea y pasión latinoamericana. Conocida por su arquitectura impresionante, desde el histórico Teatro Colón hasta los modernos rascacielos de Puerto Madero, la ciudad ofrece un telón de fondo dinámico para una cultura rica en tango, arte y gastronomía. Sus barrios diversos, como el bohemio San Telmo, el elegante Recoleta y el bullicioso Palermo, invitan a explorar calles empedradas, parques exuberantes y una vibrante escena nocturna. Buenos Aires promete una experiencia inolvidable para todos los que la visitan. En este video te comparto un documental completo de Buenos Aires. Tras 8 días en esta hermosa ciudad, te he documentado un sinfín de videos que te permitirán descubrir el turismo y la cultura de la capital argentina. Te comentaré a través de mi experiencia todos los atractivos turísticos que tiene Buenos Aires, la deliciosa gastronomía, las calles, edificios, parques, museos y mucho más. Que lo disfrutes. ¿Qué ver y hacer en Buenos Aires? Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, ubicada en el centro histórico de Buenos Aires, es un símbolo icónico de la historia y la identidad argentina. Desde su fundación en 1580, la plaza ha sido testigo de numerosos eventos significativos que han moldeado el destino del país. Rodeada por edificios históricos como la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Cabildo, la Plaza de Mayo no solo es un punto de encuentro urbano, sino también el epicentro de la vida política y social de Argentina. El nombre de la plaza conmemora la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el inicio del proceso de independencia de Argentina del dominio español. La importancia histórica de la plaza se refleja en su continua relevancia como escenario de protestas, celebraciones y manifestaciones políticas. La Casa Rosada, situada en el extremo este de la Plaza de Mayo, es la residencia oficial y sede del Poder Ejecutivo del presidente de Argentina. Este majestuoso edificio de color rosado es uno de los más reconocibles de Buenos Aires y un testimonio de la arquitectura italiana de finales del siglo XIX. La Casa Rosada ha sido testigo de muchos momentos cruciales de la historia argentina, incluyendo discursos emblemáticos de figuras políticas como Eva Perón y, más recientemente, la participación de movimientos sociales y políticos que utilizan la plaza como su principal escenario. La fachada y los balcones de la Casa Rosada se iluminan al anochecer, destacando su importancia y belleza arquitectónica. La Casa Rosada es un ícono arquitectónico y cultural de Argentina, que destaca por su inconfundible color rosado y su rica historia. Esta majestuosa edificación combina elementos de varios estilos arquitectónicos, incluyendo el Renacimiento italiano y el eclecticismo, lo que le otorga una apariencia única en comparación con otros palacios de gobierno del continente. Su fachada imponente y sus elegantes detalles decorativos la convierten en una de las atracciones más fotografiadas y visitadas de la ciudad. Además, la Casa Rosada no solo es la sede del Poder Ejecutivo de Argentina, sino también un símbolo de la historia política del país, albergando el despacho presidencial y varios salones históricos donde se han llevado a cabo importantes decisiones y eventos políticos. El Museo Casa Rosada, situado en su interior, ofrece a los visitantes una oportunidad única para explorar la historia del país a través de exposiciones y artefactos que datan desde la época colonial hasta la actualidad. La combinación de su valor arquitectónico, histórico y cultural hace que la Casa Rosada sea una joya incomparable entre los edificios gubernamentales de América Latina. Puerto Madero de noche. Puerto Madero, el barrio más moderno de Buenos Aires, se transforma en un escenario de luces y sombras cuando cae la noche. Situado a lo largo del Río de la Plata,
Este distrito ofrece una mezcla fascinante de arquitectura contemporánea, historia y belleza natural que se magnifica al anochecer. Originalmente un puerto industrial, la zona ha sido renovada y convertida en uno de los lugares más vibrantes y elegantes de la ciudad. La iluminación nocturna destaca las líneas modernas de los rascacielos, los puentes y las esculturas, creando un ambiente sofisticado y cosmopolita. Las luces reflejadas en el agua de los diques añaden un toque mágico, haciendo de Puerto Madero un lugar ideal para pasear y disfrutar de la noche porteña. Uno de los puntos más destacados de Puerto Madero es el Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava. Este puente peatonal, con su estructura asimétrica y elegante, simboliza una pareja bailando tango, un homenaje a la cultura argentina. De noche, el puente se ilumina con luces blancas que resaltan su diseño futurista, convirtiéndose en un punto focal del paisaje nocturno. La pasarela es un lugar popular tanto para los locales como para los turistas, ofreciendo vistas panorámicas de los rascacielos y el río. La experiencia de cruzar el Puente de la Mujer bajo la luz de la luna y las estrellas es una de las más memorables que ofrece Puerto Madero. Además del Puente de la Mujer, Puerto Madero alberga una amplia variedad de restaurantes, bares y cafés que cobran vida al caer la noche. Estos establecimientos ofrecen una mezcla ecléctica de gastronomía internacional y platos argentinos tradicionales, satisfaciendo todos los paladares. Las terrazas al aire libre y los comedores con vista al río permiten disfrutar de cenas románticas o reuniones sociales en un ambiente sofisticado y relajado. Los restaurantes de Puerto Madero son conocidos por su calidad y su ambiente chic, atrayendo a comensales que buscan una experiencia culinaria especial. La combinación de buena comida, vistas impresionantes y el sonido suave del agua hace de cada cena una experiencia única. El paseo nocturno por Puerto Madero no estaría completo sin una visita a sus espacios verdes y áreas recreativas. La Reserva Ecológica Costanera Sur, situada en el extremo este del barrio, ofrece una conexión tranquila con la naturaleza en medio de la metrópoli. Aunque la reserva cierra al anochecer, los senderos que la rodean son perfectos para caminar o andar en bicicleta bajo la luz de la luna. Los parques y plazas de Puerto Madero, iluminados con farolas elegantes, proporcionan un entorno seguro y agradable para disfrutar de la noche. Además, las esculturas y monumentos distribuidos por todo el barrio añaden un toque artístico, invitando a la exploración y al descubrimiento. La serenidad de estos espacios contrasta con la actividad y el bullicio de los restaurantes y bares, ofreciendo un equilibrio perfecto para quienes buscan tanto diversión como relajación. En resumen, Puerto Madero de noche es un espectáculo de modernidad y encanto que captura la esencia cosmopolita de Buenos Aires. Sus impresionantes vistas, su arquitectura iluminada y su vibrante vida nocturna lo convierten en un destino imperdible. Ya sea para disfrutar de una cena gourmet, un paseo romántico o simplemente admirar la belleza del entorno, Puerto Madero ofrece una experiencia nocturna inigualable. Es un lugar donde la historia y la modernidad se encuentran, creando un espacio dinámico y atractivo que refleja la evolución continua de la ciudad. Puente de la Mujer iluminado. El Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, es uno de los símbolos más reconocibles de Puerto Madero y adquiere una belleza singular cuando se ilumina durante la noche. La estructura, con su forma asimétrica y elegante, que evoca la imagen de una pareja bailando tango, resplandece bajo un sistema de iluminación cuidadosamente diseñado para resaltar sus líneas y curvas. La luz blanca que emana del puente
crea un contraste impactante con la oscuridad del cielo nocturno, haciendo que la silueta del puente se destaque aún más. Reflejada en las tranquilas aguas del canal, la iluminación del puente crea un espejo casi perfecto que duplica su majestuosa presencia, ofreciendo un espectáculo visual impresionante para quienes pasean por el área o lo observan desde la distancia. A lo largo del puente, las luces LED estratégicamente colocadas iluminan la pasarela y los cables de suspensión, generando una atmósfera casi mágica. El resplandor suave y constante de estas luces no solo garantiza la seguridad de los transeúntes, sino que también realza la arquitectura futurista del puente. El juego de luces y sombras crea una sensación de profundidad y movimiento, como si el puente estuviera vivo y respirando en la noche. Las luces reflejan en los edificios cercanos, añadiendo una capa extra de luminosidad al entorno urbano. Los paseantes y ciclistas que cruzan el puente se ven envueltos en este resplandor etéreo, convirtiendo su tránsito en una experiencia casi onírica. El ambiente alrededor del Puente de la Mujer también se transforma con la iluminación nocturna. Los restaurantes y bares que bordean el canal se llenan de vida, y sus luces complementan la del puente, creando un entorno vibrante y acogedor. Las terrazas al aire libre se llenan de comensales, que disfrutan de la vista iluminada, mientras degustan comidas y bebidas, añadiendo un murmullo de conversaciones y risas al suave sonido del agua. Las embarcaciones ancladas cerca del puente, algunas de ellas convertidas en exclusivos restaurantes flotantes, también brillan con luces que se reflejan en el agua, contribuyendo a la atmósfera festiva y elegante del lugar. Todo el conjunto crea una postal nocturna de Puerto Madero que es tanto romántica como moderna, invitando a locales y turistas a disfrutar de la belleza de Buenos Aires bajo las estrellas. Puerto Madero de día. Puerto Madero, el emblemático barrio de Buenos Aires, ofrece una atmósfera singular durante las mañanas, con el cielo gris. La modernidad de sus rascacielos de vidrio y acero se ve envuelta en un manto de melancolía que transforma el ambiente urbano en algo casi poético. El cielo encapotado filtra la luz matutina, difuminando los contornos de los edificios y creando una paleta de colores fríos y apagados que contrastan con el vibrante azul del río. Los barcos históricos, atracados en los diques, parecen aún más solemnes bajo este cielo gris, evocando una nostalgia que se siente en cada rincón. Las calles, normalmente bulliciosas con el tránsito y el ajetreo diario, tienen una calma matutina que invita a la introspección y al disfrute de la tranquilidad antes de que la ciudad despierte por completo. El Puente de la Mujer, una de las estructuras más reconocibles de Puerto Madero, adquiere una presencia casi fantasmal en la penumbra grisácea de la mañana. Su diseño elegante y moderno resalta aún más contra el telón de fondo nublado, y las aguas del canal, reflejando el cielo plomizo,
parecen más profundas y misteriosas. Los primeros rayos de luz que logran atravesar la capa de nubes apenas iluminan las superficies, creando reflejos tenues y sombras suaves que añaden una dimensión adicional al paisaje urbano. Los senderos peatonales y ciclovías, habitualmente llenos de movimiento, están ocupados por unos pocos corredores y ciclistas que parecen disfrutar del clima fresco y la serenidad del momento. La quietud del entorno es interrumpida solo por el suave chapoteo del agua y el canto ocasional de algún ave, completando un cuadro de serenidad que contrasta con el habitual dinamismo del lugar. A medida que la mañana avanza, la vida en Puerto Madero comienza a animarse lentamente. Las cafeterías y restaurantes que bordean los diques abren sus puertas, dejando escapar aromas de café recién hecho y pan recién horneado que se mezclan con el aire húmedo de la mañana. Los trabajadores de las oficinas cercanas y los residentes del barrio empiezan a aparecer, buscando un lugar para disfrutar de un desayuno antes de comenzar su jornada. Las terrazas, protegidas por grandes sombrillas, se llenan de clientes que aprovechan la suave luz y la frescura del día. El paisaje se enriquece con los colores verdes de los árboles y jardines, que aún brillan con las gotas de rocío. La combinación del ambiente moderno y la calma gris del cielo matutino crea una experiencia única, donde cada elemento del entorno parece armonizar en un delicado equilibrio, ofreciendo a los transeúntes una pausa reconfortante en medio de la ciudad. Obelisco. El Obelisco de Buenos Aires, ubicado en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y un símbolo nacional de Argentina. Inaugurado el 23 de mayo de 1936, para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, este impresionante monumento fue diseñado por el arquitecto argentino Alberto Prebisch. Con una altura de 67,5 metros y una base de 6,8 metros por lado, el obelisco domina el paisaje urbano y es visible desde varios puntos de la ciudad. Su diseño austero y moderno contrasta con la rica ornamentación de muchos edificios históricos de Buenos Aires, lo que lo convierte en un referente distintivo del skyline porteño. El obelisco no solo es un hito visual, sino también un punto de encuentro y un lugar de celebración para los porteños. A lo largo de los años, ha sido testigo de innumerables eventos históricos, manifestaciones políticas y celebraciones deportivas. Cada vez que la Selección Nacional de Fútbol de Argentina gana un partido importante, miles de aficionados se congregan alrededor del obelisco para festejar, envolviendo el monumento con banderas y cantos. Este fenómeno ha consolidado al obelisco como el epicentro de la alegría colectiva y el orgullo nacional, reforzando su estatus como un ícono de la identidad argentina. La ubicación del obelisco en el corazón de Buenos Aires lo sitúa en un entorno vibrante y dinámico. La avenida 9 de Julio, conocida como una de las avenidas más anchas del mundo, corre de norte a sur y ofrece una vista impresionante del monumento enmarcado por una fila de edificios históricos y modernos. La avenida Corrientes, por otro lado, es famosa por su vida nocturna, teatros y librerías, y se extiende desde el obelisco hacia el oeste. Este cruce de avenidas convierte al obelisco en un punto de referencia natural para turistas y locales por igual, facilitando la orientación en la ciudad y actuando como un marcador geográfico y cultural.
Además de su valor simbólico y funcional, el obelisco ha sido objeto de varios proyectos de iluminación y arte urbano que resaltan su presencia en la ciudad. En 2005, se instaló un sistema de iluminación LED que permite iluminar el monumento en diferentes colores, dependiendo de la ocasión o la celebración. Esta versatilidad ha permitido que el obelisco participe visualmente en eventos globales y locales, como el Día Mundial del SIDA o las Fiestas Patrias Argentinas, reforzando su papel como un símbolo adaptable y contemporáneo. Asimismo, artistas urbanos y colectivos culturales han utilizado el obelisco como lienzo para intervenciones artísticas, generando un diálogo constante entre la tradición y la innovación en el espacio público. En resumen, el obelisco de Buenos Aires es mucho más que una estructura de piedra. Es un símbolo de la ciudad y de la nación argentina. Su presencia imponente en el corazón de Buenos Aires, su rol en las celebraciones y eventos históricos, y su integración en la vida cultural y artística de la ciudad, lo convierten en un punto de referencia esencial y un testimonio de la vitalidad y el espíritu porteño. El obelisco sigue siendo un lugar donde se cruzan las historias pasadas, presentes y futuras de Buenos Aires, invitando a locales y visitantes a celebrar y reflexionar sobre la identidad compartida. Caminito. Visita el Caminito de Buenos Aires. El Caminito es una calle y museo situada en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, Argentina. Este pintoresco rincón de la ciudad se ha convertido en un símbolo icónico del espíritu boquense y una de las principales atracciones turísticas de Buenos Aires. La historia de Caminito se remonta a finales del siglo XIX, cuando la zona comenzó a poblarse de inmigrantes europeos, principalmente italianos, que trajeron consigo sus tradiciones y colores. La calle, que durante muchos años fue un simple callejón, fue transformada en la década de 1950 por iniciativa del artista local Benito Quinquela Martín, quien decidió embellecer el área y crear un espacio que reflejara la rica herencia cultural de la comunidad. Quinquela Martín, un pintor y escultor autodidacta, es una figura fundamental en la historia de Caminito. Nacido en La Boca, su obra se caracteriza por representar la vida en el puerto y la actividad frenética de los trabajadores. Inspirado por su amor por el barrio y su deseo de revivir la zona, Quinquela comenzó a pintar las fachadas de los edificios de Caminito con colores vibrantes, y pronto otros residentes se unieron a la iniciativa. El resultado fue un mosaico de colores que evocaba la alegría y la diversidad cultural de los inmigrantes que habían hecho de La Boca su hogar. Además de las pinturas, se añadieron esculturas y murales que narraban historias de la vida cotidiana, el tango y el trabajo en el puerto,
creando un museo al aire libre que atrae a miles de visitantes cada año. Caminito no es solo una calle decorada, es también un centro de actividad cultural y artística. A lo largo de sus coloridas cuadras, se pueden encontrar artistas callejeros, bailarines de tango, músicos y artesanos que ofrecen una experiencia única a los turistas. Las tradicionales casas de chapa de colores brillantes, conocidas como conventillos, albergan hoy en día tiendas de souvenirs, galerías de arte y restaurantes que sirven platos típicos argentinos. La vibrante atmósfera de Caminito se complementa con la música de tango que se escucha constantemente, un recordatorio del profundo vínculo entre este género musical y el barrio de La Boca. Caminito ha sido inmortalizado en la famosa canción de tango del mismo nombre, compuesta por Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñaloza, que celebra el espíritu nostálgico y romántico del lugar. El impacto de Caminito va más allá de su atractivo turístico. También ha jugado un papel crucial en la revitalización de La Boca. La iniciativa de Quinquela Martín inspiró a otros barrios de Buenos Aires y del resto del país a valorar y preservar su patrimonio cultural. Caminito es un ejemplo de cómo el arte y la comunidad pueden trabajar juntos para transformar un espacio y darle un nuevo significado. Hoy en día, el callejón que alguna vez fue oscuro y olvidado es un símbolo de la identidad argentina, un lugar donde se celebra la historia y la cultura del país. Caminito es, en esencia, un testimonio del poder del arte para unir a las personas y crear un sentido de pertenencia y orgullo en una comunidad. Atrae a miles de turistas con sus vibrantes colores y su rica historia cultural. Este pintoresco pasaje peatonal, que toma su nombre del famoso tango de Juan de Dios Filiberto, es célebre por sus coloridas casas de chapa y sus murales, que reflejan el alma bohemia y artística del barrio. Los colores brillantes que adornan las fachadas son un legado de los inmigrantes genoveses que se establecieron en La Boca a finales del siglo XIX. Y que reutilizaban la pintura sobrante de los astilleros para embellecer sus hogares. Esta tradición ha perdurado y se ha convertido en una de las señas de identidad de Caminito. Los murales que decoran las paredes de Caminito son una expresión fascinante del arte popular y de la cultura argentina. Artistas locales e internacionales han dejado su huella en este espacio, creando obras que van desde retratos realistas hasta abstracciones vibrantes. Estos murales no solo embellecen el entorno, sino que también cuentan historias y transmiten mensajes sobre la identidad y la historia del barrio. Algunos de ellos rinden homenaje a figuras emblemáticas del tango y del fútbol, mientras que otros exploran temas sociales y políticos, convirtiendo a Caminito en un espacio dinámico de reflexión y creatividad. Para los turistas, caminar por Caminito es una experiencia envolvente. Desde el momento en que ponen un pie en sus calles empedradas, se ven rodeados por un estallido de colores y una atmósfera animada. Las casas de chapa pintadas de azul, amarillo, verde y rojo crean un entorno festivo y acogedor, mientras que los músicos y bailarines de tango que se presentan en las esquinas añaden una banda sonora evocadora al paseo. Los visitantes pueden disfrutar de espectáculos improvisados, explorar las tiendas de souvenirs y artesanías, y deleitarse con la gastronomía local en alguno de los muchos restaurantes y cafés que bordean la calle. La pasión por el fútbol se respira en cada rincón de Caminito, especialmente debido a su proximidad con el estadio de Boca Juniors, conocido como La Bombonera. Los murales y grafitis que celebran al club y sus ídolos, como Diego Maradona, son omnipresentes. La iconografía futbolera se entrelaza con el arte y la vida cotidiana del barrio, creando un ambiente cargado de energía y emoción. Los turistas, especialmente los aficionados al fútbol, encuentran en Caminito un lugar donde pueden sentir de cerca la pasión y el fervor que el deporte despierta en los porteños.
Además de su valor artístico y cultural, Caminito es un testimonio de la resiliencia y el ingenio de la comunidad de La Boca. A pesar de ser una de las áreas más pobres de Buenos Aires, el barrio ha logrado convertir su historia y su patrimonio en un atractivo turístico de renombre mundial. La revitalización de Caminito y sus alrededores ha permitido a los residentes mejorar sus condiciones de vida y preservar sus tradiciones. Este esfuerzo colectivo por mantener vivo el espíritu del barrio es evidente en cada rincón de Caminito, donde el arte y la cultura se celebran y se comparten con orgullo. En resumen, Caminito es mucho más que una atracción turística, es un símbolo de la identidad y la cultura argentina. Sus murales y colores no solo embellecen el barrio, sino que también cuentan su historia y reflejan la creatividad y la pasión de su gente. Para los visitantes, caminar por Caminito es una experiencia inolvidable que les permite sumergirse en el vibrante mundo de La Boca, disfrutar de su arte y su música, y sentir la emoción del fútbol en un entorno único y encantador. Librería El Ateneo. La librería El Ateneo Grand Splendid, ubicada en el barrio de Recoleta en Buenos Aires, es una de las librerías más emblemáticas y hermosas del mundo. Este majestuoso edificio comenzó su vida como el Teatro Grand Splendid en 1919. Diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol, el teatro fue un punto de encuentro cultural, donde se presentaban óperas, conciertos y obras teatrales. En el año 2000, el teatro fue transformado en una librería por la cadena Jenny El Ateneo, manteniendo gran parte de su esplendor original. La metamorfosis de teatro a librería ha conservado y adaptado la grandiosidad arquitectónica del edificio, ofreciendo una experiencia de compra de libros que es tanto un viaje literario como una exploración histórica. El Ateneo Grand Splendid destaca por su impresionante arquitectura. Al entrar, los visitantes son recibidos por la vasta nave central que en su día fue la sala de audiencias del teatro. El antiguo escenario, que alguna vez fue testigo de grandes representaciones artísticas, ahora alberga un café, donde los visitantes pueden disfrutar de una taza de café mientras leen un libro. Los palcos originales del teatro se han convertido en pequeños rincones de lectura, proporcionando un espacio íntimo y tranquilo para los lectores. La cúpula, adornada con frescos pintados por Nazareno Orlandi, y las cortinas de terciopelo rojo, añaden un toque de elegancia y nostalgia, haciendo que la visita a esta librería sea una experiencia única e inolvidable. La colección de libros en el Ateneo Grand Splendid es vasta y diversa, abarcando todos los géneros imaginables. Desde literatura clásica y contemporánea hasta obras de no ficción, ciencia, arte y literatura infantil, la librería ofrece una rica selección para satisfacer a todos los gustos y edades. Además, el Ateneo alberga una extensa colección de música y películas, lo que la convierte en un centro cultural integral. La organización y disposición de los libros están cuidadosamente planificadas para facilitar la navegación y la búsqueda, con secciones claramente etiquetadas y personal amable, y conocedor dispuesto a asistir a los clientes. Este enfoque integral hacia la cultura y el conocimiento convierte a El Ateneo en un verdadero paraíso para los amantes de los libros. El Ateneo Grand Splendid también es un centro de eventos culturales. La librería organiza regularmente presentaciones de libros, charlas con autores, talleres literarios y actividades infantiles, fomentando un ambiente de intercambio y aprendizaje continuo. Estos eventos atraen a una amplia audiencia, desde aficionados a la literatura hasta profesionales del sector, y contribuyen a la vitalidad cultural de Buenos Aires. Además, el café en el antiguo escenario
ofrece un espacio para la conversación y el encuentro social, haciendo de El Ateneo un punto de referencia no solo para la compra de libros, sino también para el intercambio de ideas y la creación de comunidad. En resumen, la librería El Ateneo Grand Splendid es mucho más que un lugar donde se venden libros. Es un monumento a la cultura y la historia de Buenos Aires. Un espacio donde la arquitectura y la literatura se unen para crear una experiencia única. Su impresionante diseño, su vasta colección de libros y su papel activo en la promoción de la cultura literaria hacen de El Ateneo un destino imprescindible para cualquier amante de los libros y la historia. Este templo de la cultura literaria sigue siendo un faro de conocimiento y belleza en el corazón de la ciudad, reflejando el profundo amor de Buenos Aires por las artes y las letras. Entre sus numerosas secciones, destaca una dedicada exclusivamente a los fans de la saga de Harry Potter, que es un verdadero paraíso para cualquier seguidor del joven mago creado por J.K. Rowling. Al adentrarte en la sección de Harry Potter, te recibirán estantes repletos de todos los libros de la serie en varios idiomas, ediciones especiales y coleccionables. Aquí, los fans pueden encontrar desde las ediciones ilustradas hasta las ediciones de lujo de los libros, así como los spin-offs y guías complementarias del universo de Harry Potter. Además de los libros, esta sección ofrece una amplia variedad de merchandising oficial, incluyendo varitas mágicas, bufandas de las casas de Hogwarts, figuras de acción, pósters y más. La atención al detalle en la presentación de estos productos crea un ambiente mágico que transporta a los visitantes directamente a los pasillos de Hogwarts. Lo que hace aún más especial esta sección es la atmósfera mágica que se ha creado para los visitantes. Los decorados incluyen elementos icónicos del mundo de Harry Potter, como estantes que imitan los de la tienda de varitas Ollivanders, y réplicas de objetos emblemáticos como el sombrero seleccionador y el mapa del merodeador. A menudo, la librería organiza eventos temáticos, como sesiones de lectura de los libros, talleres de creación de pociones y concursos de trivia sobre la saga. Estos eventos no solo enriquecen la experiencia de los visitantes, sino que también fomentan un sentido de comunidad entre los fans de Harry Potter, haciendo de El Ateneo un punto de encuentro para compartir la pasión por este universo mágico. Además de la encantadora sección de Harry Potter, la librería El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires también cuenta con una vibrante sección dedicada al anime y manga, que es un verdadero tesoro para los aficionados a la cultura japonesa. Este rincón especializado ofrece una vasta selección de mangas en diversos idiomas, desde clásicos como Naruto y One Piece hasta títulos más recientes y de culto. Además de los mangas, la sección incluye una variedad de artículos de merchandising, como figuras de acción, pósters y artículos de papelería decorados con personajes populares del anime. La presentación de esta sección es atractiva y colorida, con estanterías decoradas que evocan el dinamismo y la creatividad del manga. A menudo, la librería organiza eventos especiales, como sesiones de firma de autores, talleres de dibujo de manga y proyecciones de episodios de anime, creando un espacio dinámico y acogedor para los fans. Esta sección no solo es un lugar para encontrar tus títulos favoritos, sino también para descubrir nuevas series y sumergirte en la rica y diversa cultura del anime y manga. Jardín japonés. El Jardín japonés de Buenos Aires es uno de los espacios verdes más emblemáticos y serenos de la ciudad. Situado en el barrio de Palermo, este jardín es un lugar donde se fusionan la naturaleza y la cultura japonesa en un entorno urbano. Fue inaugurado en 1967 como un regalo de la comunidad japonesa a la ciudad, con motivo de la visita del entonces príncipe heredero Akihito, hoy emperador emérito de Japón.
y su esposa Michiko. El jardín, que abarca más de 2 hectáreas, está diseñado siguiendo los principios tradicionales del paisajismo japonés, creando un espacio de paz y reflexión en medio del bullicio de la metrópoli. El diseño del jardín japonés incorpora elementos típicos de la jardinería japonesa, como puentes de madera, estanques con peces koi, linternas de piedra y pagodas. Los senderos serpenteantes están pensados para que los visitantes puedan disfrutar de una caminata tranquila y contemplativa, apreciando cada detalle del paisaje cuidadosamente planificado. El estanque central, lleno de coloridos peces koi, es el corazón del jardín y simboliza la pureza y la serenidad. Los puentes, como el icónico Puente de la Esperanza, están estratégicamente colocados para ofrecer vistas panorámicas y puntos de reflexión, conectando diferentes áreas del jardín de manera armoniosa. Además de su belleza natural, el jardín japonés es un centro cultural activo que promueve el intercambio entre las culturas argentina y japonesa. Su diseño, que sigue las tradiciones paisajísticas niponas, combina armoniosamente elementos como puentes, estanques, cascadas y una variedad de plantas y árboles cuidadosamente seleccionados. Cada rincón del jardín invita a la contemplación y ofrece un respiro de la agitada vida urbana, permitiendo a los visitantes sumergirse en una atmósfera de paz y serenidad. Al caminar por sus senderos, los visitantes pueden apreciar la meticulosa atención al detalle que caracteriza al jardín japonés. Los puentes de madera roja que cruzan los estanques, los senderos de piedra y las linternas de piedra son elementos tradicionales que contribuyen a la autenticidad del lugar. En los estanques, las carpas koi nadan tranquilamente, añadiendo un toque de vida y color al paisaje acuático. Además, el jardín cuenta con una gran variedad de flora, incluyendo cerezos, azaleas y bonsáis, que en diferentes épocas del año ofrecen espectaculares floraciones y cambios de color, proporcionando un espectáculo visual en cada visita. El ambiente japonés que se respira en el parque se complementa con diversas actividades culturales que se organizan regularmente. El Jardín Japonés es un centro activo de promoción de la cultura japonesa en Argentina, ofreciendo talleres de ikebana, arreglos florales, ceremonias del té y demostraciones de artes marciales como el kendo y el aikido. Estas actividades permiten a los visitantes no solo disfrutar de la belleza del jardín, sino también aprender y experimentar aspectos fundamentales de la cultura japonesa. Además, el parque alberga un restaurante que sirve platos tradicionales japoneses como sushi y tempura, lo que completa una experiencia inmersiva en la cultura del país asiático. Al ingresar al jardín, los visitantes son recibidos por una vista panorámica que incluye un gran lago central, atravesado por puentes rojos tradicionales y rodeado de una exuberante vegetación. Los caminos serpenteantes guían a los visitantes a través de paisajes meticulosamente cuidados, donde cada planta, piedra y cuerpo de agua ha sido colocado siguiendo principios de diseño japonés que buscan crear un equilibrio natural y una sensación de paz. Entre los elementos destacados se encuentran el Puente del Dragón y el Puente Tranquilo, que invitan a la reflexión y a la meditación mientras se cruza sobre las aguas del lago. El sonido suave del agua que fluye, combinado con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, crea un ambiente que invita a la contemplación y a desconectar del ritmo frenético de la ciudad.
El jardín japonés no solo es un lugar de belleza paisajística, sino también un centro cultural activo que ofrece una variedad de actividades y eventos relacionados con la cultura japonesa. En el Centro Cultural Japonés, ubicado dentro del jardín, se realizan talleres de ikebana, arreglo floral, ceremonias del té, demostraciones de bonsái y clases de idioma japonés, entre otras actividades. Además, el jardín alberga festivales tradicionales como el Hanami, la celebración de los cerezos en flor, y el Tanabata, el Festival de las Estrellas. Estas actividades no solo educan a los visitantes sobre las tradiciones japonesas, sino que también fortalecen los lazos culturales entre Japón y Argentina, creando un espacio donde ambas culturas pueden encontrarse y enriquecerse mutuamente. La presencia de un restaurante japonés y una tienda de recuerdos dentro del jardín permite a los visitantes disfrutar de una experiencia completa, degustando platos auténticos de la gastronomía japonesa y llevándose a casa recuerdos únicos. El restaurante ofrece delicias como sushi, tempura y ramen, preparadas con ingredientes frescos y siguiendo recetas tradicionales, lo que añade una dimensión gastronómica a la visita. La tienda de recuerdos, por su parte, ofrece una variedad de productos, desde artesanías japonesas hasta libros y objetos decorativos, permitiendo a los visitantes llevarse un pedazo de la cultura japonesa a sus hogares. En conjunto, el Jardín Japonés de Buenos Aires es mucho más que un jardín. Es un enclave cultural donde se celebra la belleza, la tranquilidad y la rica herencia cultural de Japón, proporcionando a todos los que lo visitan una experiencia memorable y enriquecedora. Dentro del jardín se encuentra un centro de cultura japonesa donde se realizan diversas actividades y talleres, como clases de ikebana, arreglo floral, ceremonias del té y demostraciones de artes marciales tradicionales, como el kendo y el aikido. Estos eventos permiten a los visitantes sumergirse en la rica herencia cultural de Japón y aprender sobre sus tradiciones y costumbres. También se organizan exposiciones temporales de arte japonés y proyecciones de cine, enriqueciendo la experiencia cultural de quienes visitan el jardín. El jardín japonés también es un espacio dedicado a la educación y la conservación. El jardín alberga una variedad de plantas y árboles, tanto autóctonos como especies traídas de Japón, que son cuidadas con esmero para mantener el equilibrio ecológico del lugar. Este entorno ofrece un refugio para la fauna local y sirve como un aula al aire libre, donde se imparten talleres sobre jardinería, sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Los visitantes pueden aprender sobre la importancia de la biodiversidad y la conservación a través de programas educativos diseñados para todas las edades. Así, el jardín japonés no solo es un lugar de belleza y tranquilidad, sino también un recurso valioso para la educación ambiental y la conexión con la naturaleza. En resumen, el Jardín Japonés de Buenos Aires es mucho más que un parque. Es un santuario de tranquilidad, un puente cultural y un centro educativo. Su diseño y mantenimiento reflejan la dedicación a preservar las tradiciones japonesas mientras se integran en el vibrante paisaje urbano de Buenos Aires. Este espacio no solo ofrece un respiro del ajetreo de la ciudad, sino que también enriquece la vida de quienes lo visitan con experiencias culturales y educativas. El Jardín Japonés es un testimonio de la amistad y el respeto mutuo entre Argentina y Japón, un lugar donde se celebra la belleza de la naturaleza y la diversidad cultural. Para los aficionados al manga y al anime, el Jardín Japonés ofrece una sección artística dedicada a estas populares formas de entretenimiento japonés. Esta área presenta exposiciones de dibujos y artesanías temáticas, donde se pueden ver obras de artistas locales e internacionales. Las exposiciones cambian regularmente, proporcionando una plataforma para que los artistas muestren su talento y para que los fans del manga y el anime descubran nuevas creaciones.
Esta sección del jardín no solo atrae a los amantes del arte y la cultura pop japonesa, sino que también fomenta el intercambio cultural y el aprecio por estas expresiones artísticas modernas. El Jardín Japonés de Buenos Aires, con su perfecta fusión de naturaleza, cultura y arte, es un lugar donde se puede disfrutar de la tranquilidad y la belleza de un jardín tradicional japonés, mientras se participa en una rica variedad de actividades culturales. La gran afluencia de turistas de distintas partes del mundo es testimonio de su atractivo universal, ya sea para contemplar el paisaje, aprender sobre la cultura japonesa o disfrutar de una exposición de manga y anime. Cada visita al jardín japonés es una experiencia enriquecedora que deja una impresión duradera en sus visitantes. Mafalda, la emblemática y querida creación del dibujante argentino Quino, encuentra su hogar en el Paseo de la Historieta, un recorrido temático en Buenos Aires que rinde homenaje a los personajes más icónicos del cómic argentino. Ubicada en la esquina de Chile y Defensa, en el tradicional barrio de San Telmo, la estatua de Mafalda se ha convertido en un punto de referencia y atracción tanto para locales como para turistas. Sentada en un banco, con su inconfundible vestido y lazo en el cabello, Mafalda parece estar lista para una conversación, reflejando la esencia reflexiva y curiosa que caracteriza a este entrañable personaje. La figura de Mafalda, siempre preocupada por la paz, los derechos humanos y el bienestar del mundo, invita a los visitantes a detenerse y reflexionar sobre los mismos temas que tanto le preocupaban. Cementerio de la Recoleta. El Cementerio de la Recoleta, situado en el distinguido barrio homónimo de Buenos Aires, es uno de los cementerios más famosos y visitados del mundo. Fundado en 1822, este camposanto es conocido tanto por su belleza arquitectónica como por su valor histórico. Abarca una superficie de casi 6 hectáreas y contiene más de 4.800 bóvedas y mausoleos, muchos de los cuales son verdaderas obras de arte. Caminando por sus senderos, uno puede admirar esculturas y monumentos que reflejan una variedad de estilos arquitectónicos, desde el neogótico hasta el Art Deco. La atmósfera del lugar es solemne y majestuosa, haciendo del Cementerio de la Recoleta un museo a cielo abierto que invita a la reflexión y la admiración.
El cementerio de la Recoleta en Buenos Aires es un lugar fascinante que atrae a turistas de todo el mundo, deseosos de explorar sus intrincados mausoleos y monumentos históricos. Fundado en 1822, este cementerio es uno de los más famosos de Argentina, conocido tanto por su impresionante arquitectura como por las personalidades ilustres que descansan en él. La entrada al cementerio se realiza a través de un pórtico neoclásico de columnas dóricas, que establece el tono solemne y majestuoso del lugar. Al cruzar este umbral, uno se adentra en un laberinto de mármol y bronce, donde cada pasillo revela nuevas maravillas arquitectónicas y detalles históricos. Contratar a un guía para recorrer el cementerio de la Recoleta es altamente recomendable, ya que estos profesionales conocen a fondo la historia y las leyendas que rodean a este sitio. Un guía puede proporcionar contexto sobre las vidas de las figuras enterradas allí, desde presidentes y militares hasta escritores y científicos. Entre las tumbas más visitadas se encuentra la de Eva Perón, cuyo mausoleo siempre está adornado con flores, y es un lugar de peregrinación para muchos argentinos y admiradores internacionales. La guía también puede llevar a los visitantes a ver tumbas menos conocidas pero igualmente fascinantes, como las de Rufina Cambaceres, cuya trágica historia de ser enterrada viva aún resuena entre los muros del cementerio. El ambiente del cementerio de la Recoleta es, sin duda, tenebroso y evocador. Los mausoleos, algunos de los cuales son verdaderas obras de arte, están adornados con estatuas de ángeles, gárgolas y figuras alegóricas que, a menudo, añaden una sensación de misterio y solemnidad. Durante el atardecer, las sombras largas y la luz tenue crean una atmósfera casi sobrenatural, que puede ser tanto fascinante como inquietante para los visitantes. Este aire de misterio se acentúa con las historias y leyendas que los guías relatan, como la del fantasma de David Alleno, un antiguo sepulturero que, según dicen, aún deambula por los pasillos del cementerio. El cementerio de la Recoleta no solo es un lugar de descanso eterno, sino también un museo al aire libre de arte y arquitectura funeraria. Los estilos arquitectónicos varían desde el gótico y el art déco hasta el barroco y el neoclásico, reflejando las modas y tendencias de diferentes épocas. Algunos mausoleos son verdaderos palacios en miniatura, con vitrales, puertas de hierro forjado y relieves detallados que cuentan historias de amor, pérdida y memoria. Recorrer el cementerio es como caminar a través de las páginas de un libro de historia de Argentina, donde cada tumba y cada monumento ofrecen un vistazo al pasado y al legado de sus habitantes. La presencia de turistas de todo el mundo es una constante en el cementerio de la Recoleta. El lugar es un punto de interés cultural e histórico, y su fama ha traspasado fronteras. Los visitantes llegan no solo por la curiosidad de ver las tumbas de figuras históricas, sino también para experimentar la singular atmósfera del cementerio. Es común escuchar una mezcla de idiomas mientras los guías explican las historias detrás de las tumbas más destacadas. Este intercambio cultural en un entorno tan solemne añade una capa adicional de interés al lugar, convirtiéndolo en un punto de encuentro global en medio de la tranquilidad de la muerte. Dado su ambiente tenebroso y la complejidad de su disposición, es preferible recorrer el cementerio de la Recoleta acompañado. No solo por la seguridad que brinda estar en grupo, sino también porque compartir la experiencia con otros puede hacerla más enriquecedora y menos intimidante. Las estrechas callejuelas y los numerosos rincones pueden ser desorientadores para los visitantes no familiarizados con el lugar. Estar acompañado, especialmente con un guía, asegura que uno no se pierda y permite apreciar plenamente los detalles y las historias que hacen de este cementerio un lugar tan único y memorable. Entre las personalidades ilustres enterradas en la Recoleta se encuentran expresidentes, escritores, científicos y figuras prominentes de la historia argentina. Uno de los sepulcros más visitados es el de Eva Perón, la famosa primera dama y líder política argentina,
conocida popularmente como Evita. Su tumba es un lugar de peregrinación para muchos argentinos y turistas que quieren rendir homenaje a su legado. La ubicación de la tumba de Evita en el cementerio de la Recoleta tiene un significado particular, ya que refleja el reconocimiento oficial y la complejidad de su figura en la historia argentina. El diseño del cementerio es laberíntico, con calles y pasajes que llevan a descubrimientos inesperados de estatuas, mausoleos y criptas. Cada tumba tiene su propia historia y muchas están adornadas con elaboradas esculturas y relieves que representan ángeles, santos y escenas alegóricas. La atención al detalle en la construcción y decoración de estos mausoleos es impresionante, y algunos han sido diseñados por arquitectos y escultores de renombre. La diversidad de estilos artísticos y arquitectónicos convierte al cementerio de la Recoleta en un compendio de la evolución estética de Buenos Aires a lo largo de los siglos. Además de su valor artístico y histórico, el cementerio de la Recoleta es también un espacio lleno de historias personales y leyendas urbanas. Muchas tumbas están asociadas con relatos de fantasmas y sucesos sobrenaturales que han capturado la imaginación de los visitantes durante décadas. Uno de los cuentos más famosos es el de Rufina Cambaceres, una joven que fue presuntamente enterrada viva debido a un error médico. La leyenda dice que Rufina despertó en su ataúd y, desesperada, trató de salir, dejando marcas en su tumba. Este tipo de historias añade una capa de misterio y fascinación al lugar, atrayendo tanto a amantes de la historia como a buscadores de lo paranormal. El cementerio de la Recoleta no solo es un lugar de reposo eterno para muchas figuras destacadas, sino también un reflejo de la historia social y política de Argentina. Las tumbas y mausoleos pertenecen a familias influyentes que han dejado su marca en el desarrollo del país. A través de los epitafios y las inscripciones, uno puede rastrear la evolución de la sociedad argentina y las contribuciones de estos individuos a la nación. Este cementerio es, por lo tanto, un espejo de la memoria colectiva del país, conservando las historias y logros de quienes descansan allí. La gestión y conservación del cementerio de la Recoleta son primordiales para mantener su integridad y belleza. Las autoridades municipales y organizaciones de preservación trabajan continuamente para restaurar y cuidar los mausoleos y esculturas que han sido afectados por el tiempo y el clima. Estas iniciativas aseguran que el cementerio siga siendo un lugar de visita esencial para futuras generaciones. La combinación de esfuerzos públicos y privados ha permitido que la Recoleta conserve su estatus como uno de los cementerios más importantes y bellos del mundo. Visitar el cementerio de la Recoleta es una experiencia profundamente enriquecedora. A medida que uno recorre sus caminos, no solo se encuentra con la grandeza de las tumbas y mausoleos, sino también con la historia viva de Argentina. Los guías turísticos, muchos de los cuales son expertos en la historia del lugar, ofrecen recorridos detallados que profundizan en las vidas y legados de las personas enterradas allí. Estos tours proporcionan contexto y significado, permitiendo a los visitantes comprender mejor la importancia cultural y histórica del cementerio. En resumen, el cementerio de la Recoleta es mucho más que un lugar de descanso final. Es un símbolo de la historia, la cultura y el arte de Buenos Aires y Argentina. Su impresionante arquitectura, sus leyendas intrigantes y su rica historia lo convierten en un destino imperdible para cualquiera que visite la ciudad. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, ofreciendo una perspectiva única sobre la evolución de la sociedad argentina y la perpetuidad de la memoria. Cada visita al cementerio es una oportunidad para reflexionar sobre el legado de quienes nos precedieron y apreciar la belleza eterna que han dejado atrás. Avenida 9 de Julio. La Avenida 9 de Julio
una de las avenidas más anchas del mundo, es un emblema de Buenos Aires y un símbolo de su dinamismo y grandeza urbana. Con un ancho que alcanza los 140 metros en algunos tramos, esta avenida se extiende por más de 3 kilómetros desde la Avenida del Libertador hasta la Avenida San Juan, atravesando el corazón de la ciudad. Inaugurada en 1937, la 9 de julio toma su nombre de la fecha de la independencia argentina, celebrada el 9 de julio de 1816. A lo largo de su extensión, la avenida está flanqueada por importantes edificios históricos, modernos rascacielos, teatros y una gran variedad de comercios y restaurantes, convirtiéndose en un eje vital tanto para el transporte como para la actividad económica y cultural de la ciudad. Uno de los hitos más reconocibles de la Avenida 9 de Julio es el Obelisco de Buenos Aires, ubicado en la intersección con la Avenida Corrientes. Este monumento, inaugurado en 1936, conmemora el 4º centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. El obelisco no solo es un punto de referencia visual clave en la ciudad, sino también un lugar de encuentro para manifestaciones, celebraciones deportivas y eventos culturales. Su imponente presencia y su ubicación central lo convierten en un símbolo icónico de la capital argentina. Desde el obelisco, la vista a lo largo de la 9 de julio ofrece una impresionante perspectiva del movimiento constante de la ciudad, con el tráfico fluido y las luces que la iluminan por la noche. La Avenida 9 de Julio es también un importante corredor de transporte, con numerosas líneas de colectivos y estaciones de metro que la recorren y la cruzan. La línea C del subte, que conecta con varias otras líneas en la red de transporte subterráneo de la ciudad, tiene una estación en la 9 de Julio, facilitando el acceso a diferentes partes de Buenos Aires. Además, la avenida cuenta con carriles exclusivos para el transporte público, conocidos como Metrobús, que mejoran la eficiencia del tránsito y reducen los tiempos de viaje para miles de pasajeros diariamente. La infraestructura de la 9 de Julio ha sido continuamente mejorada para acomodar el creciente flujo de tráfico y para hacer más accesible el transporte público, reflejando la importancia de la avenida en la movilidad urbana. Los alrededores de la Avenida 9 de Julio están llenos de puntos de interés cultural y turístico. A pocos pasos del obelisco se encuentra el Teatro Colón, uno de los teatros de ópera más importantes y reconocidos del mundo. Inaugurado en 1908, el Teatro Colón es famoso por su acústica excepcional y su arquitectura magnífica. Los visitantes de la avenida pueden disfrutar de visitas guiadas al teatro, alguna de sus prestigiosas producciones de ópera, ballet y conciertos. Además, la avenida está rodeada de plazas y parques, como la Plaza de la República, que ofrece un espacio verde en medio del bullicio urbano, proporcionando un respiro a los transeúntes y trabajadores de la zona. La Avenida 9 de Julio no solo es un centro de actividad durante el día, sino que también cobra vida por la noche. Los teatros, cines, bares y restaurantes a lo largo de la avenida y en sus alrededores atraen a locales y turistas que buscan entretenimiento y gastronomía. La cercanía de la avenida a barrios como San Telmo, conocido por su ambiente bohemio y sus milongas de tango, y Palermo, famoso por su vibrante vida nocturna, hace que la 9 de Julio sea un punto de partida ideal para explorar la vida nocturna de Buenos Aires. Las luces de la ciudad y el movimiento constante de personas y vehículos crean una atmósfera dinámica y emocionante, mostrando a Buenos Aires como una ciudad que nunca duerme. En resumen, la Avenida 9 de Julio es mucho más que una vía de tránsito. Es un reflejo de la identidad de Buenos Aires. Una arteria que conecta la historia, la cultura y la vida moderna de la ciudad. Desde su diseño monumental y su función crucial en la red de transporte, hasta su riqueza cultural y su vibrante vida nocturna, la avenida encapsula la esencia de la capital argentina. Caminar por la 9 de Julio es experimentar el ritmo y el espíritu de Buenos Aires en su forma más pura. Un testimonio del crecimiento y la evolución de una de las ciudades más fascinantes de América Latina. Caminito y La Boca. Es peligroso. Caminito y La Boca es una de las zonas más icónicas de Buenos Aires, famosa por su vibrante arte callejero.
sus coloridas casas de chapa y su rica historia cultural. Esta área, ubicada cerca del puerto, se ha convertido en un punto de interés turístico imperdible, especialmente conocida por sus conexiones con el tango y el fútbol. Caminito, con su corto trayecto peatonal, es un museo a cielo abierto donde artistas locales exhiben sus obras y bailarines de tango ofrecen espectáculos improvisados. Las casas pintadas de colores brillantes son un recordatorio del pasado inmigrante de la zona, donde los residentes utilizaban la pintura sobrante de los barcos para embellecer sus hogares. Sin embargo, a pesar de su atractivo turístico y cultural, es importante ser consciente de las precauciones necesarias para disfrutar de la visita de manera segura. La Boca, como muchos barrios históricos y populares en grandes ciudades, tiene áreas que pueden ser consideradas inseguras, especialmente para aquellos que no están familiarizados con el entorno. Los turistas son generalmente aconsejados a permanecer dentro de las zonas más concurridas y turísticas, como Caminito y sus alrededores inmediatos. Alejarse demasiado de estos puntos puede significar adentrarse en áreas con menor presencia policial y menos infraestructura turística, donde el riesgo de delitos como robos o hurtos puede aumentar. La belleza de La Boca contrasta con su realidad socioeconómica, ya que muchas partes del barrio siguen enfrentando desafíos significativos en términos de pobreza y seguridad. A pesar de estas advertencias, es posible disfrutar de Caminito y La Boca con algunas precauciones básicas. Viajar en grupos, evitar mostrar objetos de valor de manera ostentosa y estar atento al entorno son medidas simples pero efectivas para minimizar riesgos. Además, utilizar transporte confiable para llegar y salir de la zona, como taxis o servicios de transporte privados, puede proporcionar una capa adicional de seguridad. Durante el día, la presencia de otros turistas y locales en el área turística de Caminito crea un ambiente más seguro y acogedor. Sin embargo, es recomendable planificar la visita de manera que se pueda regresar antes del anochecer, cuando la actividad disminuye y la vigilancia puede ser menor. La Boca es también hogar del famoso estadio de fútbol La Bombonera, donde juega el club Boca Juniors. Los días de partido, especialmente aquellos con gran afluencia de fanáticos, pueden cambiar la dinámica del barrio. Si bien el fútbol es una parte integral de la cultura argentina, y ver un partido en La Bombonera puede ser una experiencia emocionante, es importante tomar precauciones adicionales debido a las grandes multitudes y la pasión intensa de los hinchas. Los tours organizados al estadio suelen ser una opción segura y conveniente para los turistas que desean explorar este aspecto del barrio, sin exponerse a situaciones potencialmente riesgosas. En resumen, mientras que Caminito y La Boca ofrecen una ventana fascinante a la historia y cultura de Buenos Aires, es crucial mantener la cautela y seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar una visita agradable y libre de incidentes. Buenos Aires, con su encanto único y su rica diversidad cultural, deja una impresión duradera en quienes tienen la fortuna de explorarla, más allá de sus monumentos históricos y su arquitectura majestuosa. La ciudad respira vida en cada rincón, desde los mercados llenos de colores hasta las animadas plazas donde la música y la danza son parte del día a día. Es un lugar donde la historia se entrelaza con la modernidad, donde el pasado y el presente convergen en una sinfonía de experiencias sensoriales y emocionales. La cultura del tango, tan arraigada en el alma porteña, es solo un ejemplo de la pasión que define a Buenos Aires. Sus milongas y espectáculos de tango no son solo entretenimiento, sino una expresión artística profundamente arraigada en la identidad cultural de la ciudad. Bailarines apasionados danzan al ritmo de la música, transmitiendo emociones que van desde la melancolía hasta la euforia, creando una conexión emocional única con el público. La gastronomía porteña es otro aspecto que cautiva y deleita a los visitantes. Desde las parrillas tradicionales donde se sirve el famoso asado argentino hasta los acogedores cafés donde se disfruta el mate, Buenos Aires ofrece una experiencia culinaria que satisface todos los paladares. Los sabores intensos del chimichurri, el dulce decadente del dulce de leche
y la frescura de los vinos argentinos se combinan para crear una fiesta para los sentidos, haciendo de cada comida una celebración de la vida y la amistad. Pero más allá de sus aspectos tangibles, Buenos Aires también deja una marca por su espíritu acogedor y su gente hospitalaria. Los porteños, con su calidez y apertura, hacen que los visitantes se sientan como en casa, compartiendo historias, recomendaciones y su amor por la ciudad. La comida en Buenos Aires es una experiencia fascinante y diversa que refleja la rica herencia cultural de la ciudad, influenciada por las olas de inmigración y la abundancia de ingredientes locales. El día comienza típicamente con un desayuno sencillo pero delicioso, donde las medialunas, un tipo de croissant argentino, son protagonistas. Estas medialunas pueden ser de manteca, mantequilla o de grasa, y su textura suave y sabor ligeramente dulce las hacen perfectas para acompañar con el infaltable café. Buenos Aires es conocida por su cultura del café, y los porteños disfrutan de esta bebida en sus diversas formas: espresso, cortado, café con leche, entre otros. Las cafeterías de la ciudad, muchas de las cuales son históricos puntos de encuentro social, ofrecen un ambiente acogedor para comenzar el día, ya sea con una charla amena o con la lectura del diario. El almuerzo en Buenos Aires es un momento importante del día, y aunque las opciones son variadas, hay algunos elementos que son casi universales. Uno de ellos es el pan, que se sirve prácticamente con todas las comidas. El pan fresco, a menudo de tipo baguette, es acompañado frecuentemente por queso, creando una combinación simple pero muy apreciada. Los porteños también disfrutan de una amplia gama de empanadas, pequeñas masas rellenas de carne, pollo, jamón y queso, entre otros ingredientes. Las empanadas pueden ser horneadas o fritas, y son un almuerzo rápido y satisfactorio. Además, las ensaladas frescas y las milanesas, escalopes de carne empanizados, son opciones populares para aquellos que buscan una comida más ligera, pero nutritiva. El vino es un acompañante infaltable en muchas mesas porteñas durante el almuerzo. Argentina es uno de los principales productores de vino del mundo, y la calidad de sus vinos es reconocida internacionalmente. En Buenos Aires es común encontrar una botella de Malbec, el varietal insignia del país, en las comidas. El Malbec, con su sabor robusto y afrutado, complementa perfectamente las carnes y quesos que suelen formar parte del almuerzo. Sin embargo, también hay una apreciación creciente por otras variedades como el Cabernet Sauvignon, el Syrah y los vinos blancos como el Torrontés. Los restaurantes y parrillas, steakhouses, de la ciudad suelen tener extensas cartas de vinos, permitiendo a los comensales explorar y disfrutar de los mejores vinos argentinos. Las parrillas son una institución en Buenos Aires y representan uno de los aspectos más emblemáticos de la gastronomía local. El asado argentino es famoso por su calidad y por la técnica de cocción lenta que permite que los cortes de carne, como el bife de chorizo, la tira de asado y el vacío, desarrollen un sabor inigualable. Las parrillas de Buenos Aires no solo sirven carne de res, sino también cerdo, pollo, cordero y chorizos, todo cocinado a la perfección sobre brasas de leña o carbón. Los acompañamientos típicos incluyen ensaladas frescas, papas fritas y el tradicional chimichurri, una salsa de ajo y perejil que realza los sabores de la carne. Comer en una parrilla es una experiencia social y cultural, donde el tiempo se toma para disfrutar de la comida y la compañía. La merienda es otro momento importante del día en Buenos Aires, y muchas veces consiste en un café, acompañado de una factura, un tipo de pastel dulce, o un alfajor, un dulce argentino que consiste en 2 galletas rellenas de dulce de leche y cubiertas de chocolate o azúcar glass. Las casas de té y las confiterías son lugares populares para la merienda, ofreciendo una amplia variedad de dulces y pasteles. Además, el mate, una infusión de yerba mate, es una bebida tradicional que se comparte entre amigos y familiares, simbolizando la hospitalidad y la camaradería. La preparación y el consumo del mate es un ritual en sí mismo, y aunque no es exclusivamente una bebida de la merienda, es común verla en cualquier momento del día. Finalmente,
La cena en Buenos Aires puede ser una ocasión para explorar una amplia variedad de sabores y cocinas. Además de las parrillas, la ciudad ofrece una rica oferta de restaurantes que sirven comida italiana, española, asiática y de otras partes del mundo, reflejando la diversidad cultural de Buenos Aires. Las pizzas y pastas, influenciadas por la gran inmigración italiana, son especialmente populares. La pizza argentina, con su masa gruesa y abundante queso, es distinta de sus contrapartes italiana y estadounidense, y se disfruta con una cerveza o una copa de vino. La cena es también el momento para experimentar con la cocina moderna y de autor, con numerosos chefs locales que innovan y reinterpretan los ingredientes y platos tradicionales, creando una escena gastronómica dinámica y en constante evolución. Lluvia torrencial. Las lluvias torrenciales, en Buenos Aires, son eventos climáticos que pueden tener un profundo impacto en la vida cotidiana de la ciudad. Estas lluvias intensas, que a menudo ocurren durante la primavera y el verano, son provocadas por la convergencia de frentes fríos y calientes en la región pampeana. Cuando estas lluvias se desatan, la ciudad se transforma rápidamente, con calles que se inundan y el tráfico que se vuelve caótico. La infraestructura urbana de Buenos Aires, aunque robusta, a veces no puede hacer frente a la gran cantidad de agua en un corto periodo, lo que resulta en problemas de drenaje y desbordes. Estas condiciones meteorológicas extremas resaltan tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de la ciudad y sus habitantes. El impacto inmediato de una lluvia torrencial se siente en las calles y avenidas de Buenos Aires. La red vial, que incluye algunas de las avenidas más anchas del mundo, como la Avenida 9 de Julio, puede verse rápidamente anegada, dificultando el tránsito de vehículos y peatones. Los conductores enfrentan visibilidad reducida y carreteras resbaladizas, aumentando el riesgo de accidentes. En los barrios más antiguos, donde las calles son más estrechas y el sistema de alcantarillado es más antiguo, las inundaciones pueden ser particularmente severas. Las veredas se convierten en ríos improvisados, y los negocios locales deben luchar para mantener el agua fuera de sus locales. Esta disrupción diaria subraya la importancia de una infraestructura adecuada y la planificación urbana para manejar fenómenos climáticos extremos. Además de los efectos inmediatos en el tráfico y la movilidad, las lluvias torrenciales tienen un impacto significativo en la vida residencial y comunitaria de Buenos Aires. Las viviendas en áreas bajas o con sistemas de drenaje inadecuados pueden sufrir inundaciones, lo que puede causar daños a la propiedad y la pérdida de bienes personales. Las comunidades más vulnerables, a menudo ubicadas en asentamientos informales, son las más afectadas, enfrentando no solo la pérdida material, sino también riesgos para la salud debido al agua estancada y la posible contaminación. Las autoridades municipales y organizaciones de ayuda deben estar preparadas para responder rápidamente, proporcionando asistencia y recursos a las áreas más afectadas para minimizar el impacto a largo plazo. Las lluvias torrenciales también tienen un impacto ambiental considerable en Buenos Aires. La acumulación de agua puede causar el desbordamiento de los ríos y arroyos que atraviesan la ciudad, como el riachuelo, exacerbando los problemas de contaminación existentes. El agua de lluvia, al mezclarse con residuos y desechos urbanos, puede aumentar la carga de contaminantes en estos cuerpos de agua, afectando la calidad del agua y la salud del ecosistema local. Además, la saturación del suelo y la erosión pueden afectar las áreas verdes y los parques de la ciudad, que son cruciales para la recreación y el bienestar de los habitantes. La gestión ambiental eficaz y las estrategias de mitigación son esenciales para reducir estos impactos negativos y proteger los recursos naturales de Buenos Aires. Sin embargo, no todo es negativo. Las lluvias torrenciales también destacan la resiliencia y solidaridad de los habitantes de Buenos Aires. En momentos de crisis, las comunidades a menudo se unen para ayudar a los más afectados, compartiendo recursos y apoyándose mutuamente. Las redes de voluntarios y organizaciones no gubernamentales juegan un papel crucial en la asistencia y recuperación.
demostrando la capacidad de la sociedad civil para responder a desastres naturales. Además, estos eventos impulsan la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles para la gestión del agua y la infraestructura urbana. La adaptación y preparación frente a fenómenos climáticos extremos se convierten en una prioridad, promoviendo la creación de una ciudad más resistente y preparada para enfrentar los desafíos futuros. En resumen, las lluvias torrenciales en Buenos Aires son eventos climáticos que tienen un profundo impacto en la infraestructura, la vida cotidiana y el medio ambiente de la ciudad. Si bien presentan desafíos significativos, también ponen de relieve la capacidad de la ciudad y sus habitantes para adaptarse y responder con resiliencia y solidaridad. Estos eventos subrayan la importancia de la planificación urbana adecuada, la gestión ambiental efectiva y la preparación comunitaria para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos y proteger a la población y el entorno natural de Buenos Aires. Caminar por las calles de Buenos Aires. Caminar por las calles de Buenos Aires es una experiencia inmersiva que ofrece una mezcla única de historia, cultura y vida urbana. La ciudad, conocida por su carácter cosmopolita y su rica herencia cultural, presenta un mosaico de barrios, cada uno con su propia personalidad y encanto. Desde las elegantes avenidas de Recoleta y Palermo hasta las coloridas calles de La Boca y San Telmo, Buenos Aires es una ciudad que se revela mejor a pie. Los paseos permiten a los visitantes descubrir la diversidad arquitectónica, desde edificios coloniales y neoclásicos hasta rascacielos modernos, mientras se sumergen en el vibrante pulso de la vida cotidiana porteña. Uno de los aspectos más destacados de caminar por Buenos Aires es la oportunidad de disfrutar de sus numerosos parques y plazas. La ciudad cuenta con una amplia variedad de espacios verdes, como el Parque 3 de Febrero en Palermo, que ofrece lagos, jardines y senderos sombreados ideales para un paseo tranquilo. La Plaza San Martín en Retiro, con su monumento al Libertador de América, y su imponente ombú, es otro lugar perfecto para relajarse y observar el ir y venir de la gente. Estos espacios no solo proporcionan un respiro del ajetreo urbano, sino que también son puntos de encuentro donde se realizan actividades culturales y eventos comunitarios, enriqueciendo la experiencia de explorar la ciudad. Los barrios de Buenos Aires son verdaderos tesoros por descubrir. En San Telmo, uno de los más antiguos y bohemios de la ciudad, las calles empedradas están llenas de anticuarios, bares de tango y ferias de artesanías. El mercado de San Telmo, con su mezcla de puestos de alimentos frescos y objetos vintage, es un punto imperdible para los caminantes. La Boca, con su famoso caminito, es un estallido de colores y cultura, donde las casas pintadas de vivos colores y los murales cuentan historias de inmigración y fútbol. Cada esquina de estos barrios ofrece una nueva vista, un nuevo sonido y una nueva oportunidad para experimentar la vida local de manera auténtica. La vida nocturna de Buenos Aires también ofrece una experiencia única para aquellos que disfrutan de caminar por la ciudad. A medida que cae la noche, barrios como Palermo y Recoleta se transforman en centros de actividad con bares, restaurantes y clubes que permanecen abiertos hasta altas horas. Las calles se llenan de personas disfrutando de la comida, la música y la compañía, creando un ambiente animado y acogedor. Los teatros y milongas de la ciudad, donde se puede presenciar el tango en su forma más pura, añaden un toque de romance y pasión a la experiencia nocturna. Caminar por Buenos Aires de noche
es una manera de ver otra faceta de la ciudad, una que es igualmente vibrante y llena de vida como durante el día. En resumen, caminar por las calles de Buenos Aires es una experiencia rica y variada que permite a los visitantes conectarse profundamente con la esencia de la ciudad. Cada barrio, con su propia atmósfera y ritmo, ofrece una perspectiva diferente sobre la vida porteña. Desde la tranquilidad de sus parques y plazas hasta la energía vibrante de sus calles y su vida nocturna, Buenos Aires es una ciudad que invita a ser explorada a pie. Este viaje a través de sus calles es una oportunidad para descubrir su historia, su cultura y su gente, haciendo de cada paseo una aventura única y memorable. En tu visita a Buenos Aires en 2024, es recomendable llevar dólares estadounidenses y cambiar tu dinero en el mercado paralelo conocido como Dólar Blue, para obtener un mejor tipo de cambio en pesos argentinos. El Dólar Blue se refiere al tipo de cambio no oficial que se obtiene fuera de los canales bancarios y las casas de cambio reguladas, y suele ofrecer una tasa significativamente más alta que el tipo de cambio oficial. Esta práctica ha surgido debido a las restricciones cambiarias y la alta inflación en Argentina, que hacen que el peso argentino se deprecie rápidamente. Al cambiar dólares en el mercado blue, los turistas pueden obtener más pesos por cada dólar, lo que maximiza su poder adquisitivo durante su estadía en el país. Para cambiar dólares a dólar blue, es importante tomar ciertas precauciones para asegurar una transacción segura y favorable. Primero, es recomendable investigar y comparar las tasas de cambio ofrecidas por distintas casas de cambio no oficiales, conocidas como arbolitos, y elegir una que tenga buenas referencias y ofrezca una tasa competitiva. En muchas zonas turísticas y comerciales de Buenos Aires, especialmente en el microcentro y barrios como Palermo y Recoleta, es común encontrar lugares que realizan estas transacciones. Sin embargo, debido a la naturaleza no regulada de este mercado, es crucial ser cauteloso y asegurarse de realizar el cambio en lugares confiables y evitar transacciones en la calle. Utilizar dólares en efectivo también permite negociar mejores precios y evitar las altas comisiones que pueden aplicarse en transacciones con tarjetas de crédito y débito en el extranjero. Siguiendo estas recomendaciones, cambiar dinero en el mercado blue puede ser una estrategia eficaz para hacer que tu dinero rinda más durante tu visita a Buenos Aires. Avenida Santa Fe. Caminar por la Avenida Santa Fe de Buenos Aires es una experiencia que combina historia, cultura y modernidad en una de las arterias más importantes de la ciudad. Comienza en la calle Florida, un ícono del microcentro porteño, y se extiende hasta la avenida Juan B., justo en el barrio de Palermo. A lo largo de sus más de 4 kilómetros, la avenida ofrece una diversidad de paisajes urbanos, que van desde el bullicio comercial hasta la tranquilidad residencial, reflejando la evolución de la ciudad a lo largo de los años. La primera parte del recorrido por la Avenida Santa Fe comienza en el corazón del microcentro, donde la avenida se cruza con la peatonal Florida. Esta zona está repleta de oficinas, tiendas y edificios históricos. Es común ver a los porteños apresurados, dirigiéndose a sus trabajos o disfrutando de un café en alguna de las numerosas cafeterías de la zona. Los edificios aquí son imponentes, muchos de ellos con fachadas que datan de principios del siglo XX, mostrando una arquitectura que mezcla estilos neoclásico y art déco. Este tramo es también famoso por sus librerías, donde es fácil perderse entre estantes llenos de literatura y revistas. A medida que uno avanza hacia el norte,
la avenida se adentra en la elegante Recoleta, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. Aquí, la atmósfera cambia notablemente. Las veredas se ensanchan y están bordeadas por árboles que proporcionan una sombra agradable, especialmente en los cálidos días de verano. Los edificios residenciales son lujosos, con amplios balcones y una vista privilegiada. La presencia de embajadas y hoteles de lujo, como el Alvear Palace, agrega un toque internacional al ambiente. Además, en esta sección de la avenida se encuentran algunos de los cafés más tradicionales de la ciudad, como La Biela, donde uno puede disfrutar de un café con leche y medialunas mientras observa el ir y venir de la gente. Al continuar hacia el barrio de Palermo, la avenida Santa Fe revela su faceta más comercial. Aquí, grandes tiendas de ropa, zapatos y electrónica se alinean a ambos lados de la calle, atrayendo a compradores de todas partes. Es una zona vibrante, siempre llena de vida, donde tanto los turistas como los locales disfrutan de las ofertas y las novedades de la moda. Además, en esta parte de la avenida se encuentran varios centros comerciales importantes, como Alto Palermo, que es un punto de referencia para los amantes de las compras. La energía es palpable, y es común ver a artistas callejeros y músicos ofreciendo espectáculos espontáneos que añaden un toque de entretenimiento al paseo. Más allá de la zona comercial, la avenida Santa Fe se transforma nuevamente al llegar al barrio de Palermo Viejo, conocido por su ambiente bohemio y creativo. Las calles adoquinadas y las casas bajas con coloridas fachadas le dan un encanto particular a esta parte de la avenida. Aquí, las tiendas de diseñadores independientes y los bares de moda se mezclan con galerías de arte y librerías especializadas. Es un área popular entre los jóvenes y los artistas, quienes encuentran en sus calles un espacio para la inspiración y la expresión. La avenida Santa Fe muestra su conexión con una Buenos Aires en constante evolución. Este tramo es menos turístico y más residencial, con edificios modernos que se mezclan con construcciones más antiguas. Es un área donde se puede sentir la transición de la ciudad hacia el futuro, con nuevos desarrollos inmobiliarios y espacios verdes renovados que invitan a los residentes a disfrutar de una calidad de vida mejorada. La cercanía a los parques de Palermo, como el Parque 3 de Febrero, ofrece un respiro de la agitación urbana, con amplias áreas verdes perfectas para caminatas, picnics y actividades al aire libre. Caminar por la avenida Santa Fe es, en resumen, una travesía que permite apreciar la diversidad y riqueza de Buenos Aires. Desde la historia y la tradición en el microcentro y Recoleta, pasando por la energía comercial y creativa de Palermo, hasta la modernidad y tranquilidad residencial cerca de Juan B. Justo, cada tramo de la avenida ofrece una experiencia única. Es un recorrido que invita a descubrir y redescubrir la ciudad, disfrutando de sus contrastes y su vibrante cultura urbana. La Recoleta. Caminar por el barrio de La Recoleta en Buenos Aires es una experiencia que combina elegancia, historia y una vibrante vida cultural. Este barrio, uno de los más exclusivos y tradicionales de la ciudad, se caracteriza por sus amplias avenidas arboladas, sus imponentes edificios de arquitectura europea y sus numerosos espacios verdes. Desde sus calles adoquinadas hasta sus plazas y parques, La Recoleta ofrece una atmósfera refinada y tranquila, ideal para disfrutar de un paseo a pie. Uno de los puntos más emblemáticos para comenzar el recorrido es la Plaza Francia, un espacio verde rodeado de monumentos y estatuas, que los fines de semana se transforma en un bullicioso mercado de artesanías. Aquí, tanto locales como turistas pueden apreciar el trabajo de artesanos y artistas, mientras disfrutan de la vista de la Basílica Nuestra Señora del Pilar, una joya de la arquitectura colonial. Muy cerca se encuentra el Cementerio de la Recoleta, un verdadero museo a cielo abierto, donde descansan los restos de importantes figuras de la historia argentina,
Sus mausoleos y tumbas monumentales, elaborados en mármol y bronce, reflejan la riqueza y el estatus de las familias que descansan allí, convirtiendo al cementerio en una atracción tanto por su valor histórico como arquitectónico. Continuando el paseo, se llega a la Avenida Alvear, considerada una de las más elegantes de Buenos Aires. Flanqueada por palacetes y edificios de estilo francés, esta avenida es hogar de algunas de las tiendas de lujo y hoteles más prestigiosos de la ciudad, como el Hotel Alvear Palace. Caminar por esta avenida es transportarse a otra época, con sus veredas anchas y ornamentadas, sus faroles de hierro forjado y sus escaparates que exhiben lo último en moda y diseño. Además, la Avenida Alvear cuenta con varios cafés y restaurantes de alta gama, perfectos para hacer una pausa y disfrutar de una comida o un café en un entorno sofisticado. El recorrido por la Recoleta no estaría completo sin una visita al Centro Cultural Recoleta, un espacio dedicado a la difusión del arte contemporáneo y la cultura en sus múltiples formas. Ubicado en un antiguo convento franciscano, este centro ofrece una variada programación de exposiciones, talleres y espectáculos que atraen a un público diverso. Justo al lado, el Museo Nacional de Bellas Artes alberga una de las colecciones de arte más importantes de América Latina, con obras que van desde los grandes maestros europeos hasta los artistas más destacados de la región. Los jardines circundantes y las esculturas al aire libre proporcionan un entorno ideal para culminar el paseo, disfrutando de la serenidad y belleza que caracterizan a este distinguido barrio de Buenos Aires. Clima en Buenos Aires durante octubre. El clima de Buenos Aires en octubre es agradable y templado, haciendo de este mes uno de los mejores momentos para visitar la ciudad. Octubre marca el pleno apogeo de la primavera en Buenos Aires, y las temperaturas comienzan a subir después del invierno, oscilando entre los 13 grados centígrados y 22 grados centígrados. Los días son más largos y la ciudad se llena de luz, lo que permite a los turistas y locales disfrutar de más horas al aire libre. Es un mes caracterizado por una mezcla de días soleados y lluvias ocasionales, lo cual contribuye al florecimiento de los parques y jardines de la ciudad. Las jacarandas, en particular, comienzan a desplegar sus vibrantes flores púrpuras, añadiendo un toque de color y belleza a las calles y plazas porteñas. Durante octubre, la brisa primaveral suaviza el ambiente, haciendo que caminar por la ciudad sea una experiencia muy placentera. Las temperaturas agradables invitan a explorar los numerosos espacios verdes de Buenos Aires, como los bosques de Palermo, donde se puede disfrutar de actividades al aire libre como paseos en bote, picnic y ciclismo. El clima también es ideal para recorrer barrios icónicos como San Telmo, con su famoso mercado de antigüedades, o La Boca, con su colorido caminito. Las tardes templadas y las noches frescas permiten a los visitantes disfrutar tanto de actividades diurnas como nocturnas, incluyendo cenas al aire libre en las terrazas de los restaurantes y cafés que bordean las avenidas arboladas. En resumen, octubre ofrece un clima perfecto para sumergirse en la vida cultural y social de Buenos Aires, haciendo de cada visita una experiencia memorable. Calles. De noche. Buenos Aires. Las calles de Buenos Aires de noche se transforman en un escenario vibrante y lleno de vida, que ofrece una experiencia única a quienes deciden explorarlas. La ciudad, conocida por su energía inagotable, se ilumina con una multitud de luces que revelan una metrópolis siempre despierta. El alumbrado público, junto con las luces de los edificios, restaurantes y teatros, crea un ambiente cálido y acogedor. Las principales avenidas como la Avenida Corrientes y la Avenida 9 de Julio se llenan de movimiento, con personas que se dirigen a disfrutar de la rica oferta cultural y gastronómica de la ciudad. Los taxis amarillos y negros recorren las calles, llevando a porteños y turistas a sus destinos nocturnos, mientras que los colectivos, autobuses, siguen su curso, asegurando que la ciudad nunca se detenga. La Avenida Corrientes, conocida como la calle que nunca duerme,
es el corazón del teatro y la vida nocturna porteña. De noche, sus marquesinas de neón brillan intensamente, anunciando una variedad de obras de teatro, musicales y espectáculos de tango. Las librerías, muchas de las cuales permanecen abiertas hasta altas horas, invitan a los transeúntes a detenerse y perderse entre sus estantes. Los cafés y pizzerías a lo largo de la avenida están siempre llenos de gente, desde parejas disfrutando de una noche romántica hasta grupos de amigos compartiendo una pizza porteña, famosa por su generosa cantidad de queso y su masa esponjosa. La energía de Corrientes es contagiosa y caminar por esta avenida es una inmersión en el vibrante pulso cultural de Buenos Aires. San Telmo, uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, ofrece una experiencia nocturna que combina historia, arte y bohemia. Sus calles empedradas y faroles antiguos crean una atmósfera nostálgica, mientras que los bares y restaurantes que se alinean en sus calles ofrecen música en vivo, desde jazz hasta tango. La Plaza Dorrego, el corazón del barrio, se convierte en un escenario al aire libre, donde parejas de todas las edades bailan tango bajo las estrellas, acompañados por músicos callejeros. Las galerías de arte y tiendas de antigüedades, muchas de las cuales están abiertas hasta tarde, invitan a explorar y descubrir tesoros únicos. San Telmo de noche es un viaje en el tiempo, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un entorno encantador. En contraste, Palermo es el epicentro de la vida nocturna moderna de Buenos Aires. Este extenso barrio se divide en varias zonas, cada una con su propia personalidad y estilo. Palermo Soho, conocido por sus boutiques de diseño y cafeterías, se transforma de noche en un bullicioso centro de bares y restaurantes de moda. Las calles se llenan de jóvenes que buscan disfrutar de la vibrante escena de bares, muchos de los cuales ofrecen cervezas artesanales, cócteles creativos y música en vivo. Palermo Hollywood, por su parte, es famoso por sus restaurantes gourmet y sus discotecas, donde se puede bailar hasta el amanecer. Las terrazas y patios de estos locales ofrecen espacios perfectos para disfrutar de una cena al aire libre o de un cóctel bajo el cielo nocturno de Buenos Aires. Puerto Madero, con su moderna arquitectura y su ubicación junto al río, ofrece una experiencia nocturna más sofisticada. Sus rascacielos y puentes iluminados crean un paisaje urbano espectacular que se refleja en las aguas del Río de la Plata. Los restaurantes de Puerto Madero, muchos de los cuales ofrecen vistas panorámicas del río, son conocidos por su alta gastronomía, que abarca desde la cocina argentina tradicional hasta propuestas internacionales. Las amplias veredas y parques del barrio invitan a pasear tranquilamente, disfrutando del aire fresco y del ambiente tranquilo en comparación con otras zonas más bulliciosas de la ciudad. El Puente de la Mujer, iluminado de noche, es un punto icónico que simboliza la armonía entre el pasado y el presente en Buenos Aires. Finalmente, la vida nocturna de Buenos Aires no estaría completa sin mencionar los milongas, los clubes de tango donde se vive la pasión por este baile. Espacios como La Catedral, El Beso y Salón Canning ofrecen a locales y turistas la oportunidad de aprender y bailar tango en un ambiente auténtico. Estos lugares, a menudo ubicados en edificios antiguos con un encanto especial, son centros de cultura y tradición. La música en vivo, con orquestas de tango y cantantes, acompaña a los bailarines que se mueven con gracia y pasión por la pista de baile. Las milongas son más que un entretenimiento. Son una inmersión en el alma de Buenos Aires, una ciudad que late al ritmo del tango incluso en la noche más oscura.